Esta es una característica diferente. Y esto tiene que ver con su formación, con la vida que se va labrando Calles a lo largo de su temprana vida enfrentada a la sobrevivencia, al trabajo, a su vocación de maestro, luego a su incorporación política. Si uno revisa la trayectoria de Calles, no hubo puesto que no tuviera en la vida política del país. Y esa es parte de la experiencia que será fundamental, primero como presidente y luego para seguir influyendo en la vida del país de manera determinante en los años posteriores que llamamos del callismo. ¿Qué hay de esta idea de cómo él va a ir centrando el poder, va a ir creando estos grupos de poder de presión en esta especie de construcción de nuevo Estado? Yo creo que en primer lugar, Plutarco Elías Calles sabe y se reconoce a sí mismo en ubicarse dentro de la estela de grandes caudillos de la revolución. Sabe que no tiene las cualidades, las características, ni tiene todo ese carisma de los militares triunfadores. No es fácil. Y Calles va a aprender, manteniendo aún su representación como presidente de la República, sabiendo que en Guatabampo está el caudillo y que muchas de las cuestiones que deciden la vida del país pasan, cuando menos, por el consenso del general Obregón. Esto va a permitirle aprender posteriormente, en la época del gallismo, a saber manejar este tipo de relaciones que le permitirán crear pues una serie de redes, de acuerdos y sobre todo de consensos. Estos hombres, tal como yo los veo, están en el ejército, están en las dependencias estatales, van construyendo lazos de amistad y también hay un respeto por las jerarquías, ¿no? Son jefes y subalternos. Entonces hay una transposición de este tipo de relaciones, pero tanto en términos amistosos como en términos oficiales, digamos, la lealtad es un asunto importante. Me interesa mucho saber esta cuestión de lealtades en función de un tema muy importante del país, que no solamente corresponde a esta época, lo hubo en el pasado y lo sigue habiendo, y que es el gran tema de la corrupción. Sí. El enriquecimiento de los revolucionarios, a los que sí les hizo justicia la revolución, que no fueron los campesinos ni los obreros. Estos individuos están sustentando o fincan sus posibilidades de enriquecimiento a partir de esas lealtades. Sí. La revolución es un río revuelto y los revolucionarios pues echan mano de una y mil artimañas, tanto para financiar sus movimientos como para llevar dinero a sus bolsillos. Se comienzan a hacer muy buenos negocios por parte de los revolucionarios desde el 13, ¿no? Pero uno esperaría que la revolución, que tiene un contenido social y que realmente logra muchas transformaciones, hubiera desembocado en un gobierno mejor. Eso no ocurrió. Ahora, este sistema de corrupción, este sistema de clientelismo que se va a ir tejiendo, está de alguna manera muy supeditado a algunos de los temas que preocupan y mueven al propio Calles, ¿no? El gobierno de Calles se caracteriza, entre otras cosas, por la creación de instituciones, que va desde la Secretaría de Hacienda, el Banco Único de Emisión, reformar toda la escuela, el colegio militar, hacer grandes cambios en la estructura educativa del país y sobre todo tener la capacidad de enfrentarse en medio de toda esta situación, teniendo naturalmente en Sonora al propio Obregón, a temas tan fundamentales que son para nosotros históricamente hablando. Hay dos que me parece que deberíamos mencionar. El primero es el tema de la relación con la Iglesia y luego la relación con los Estados Unidos. ¿Qué pasa durante la rebelión cristera? Bueno, durante la rebelión cristera, a mi manera de ver, suceden dos cosas. Por un lado está la rebelión campesina, lo que se ha dado en llamar la cristiada, que se levantan para defender su fe popular, y por otro lado están los católicos. El gobierno quería que se cumplieran las leyes que estaban en la Constitución, los artículos que limitaban al clero a ejercer su ministerio dentro de las iglesias
y a tener cierto control sobre el número de sacerdotes que había. Entonces la iglesia está en contra de estas leyes y los seguidores de la iglesia, los seglares más importantes que antes habían conformado el Partido Católico y que después durante el maderismo y que después van a crear ya distintas organizaciones como la Acción Católica Mexicana, las Damas Católicas, Caballeros de Colón, etcétera, y en 1926 la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Ellos estaban en contra de estas leyes y querían que el Estado las derogara. Calles se niega. Y frente a esta postura, los seglares decretan un boicot económico y después la iglesia decreta la suspensión de cultos. La huelga, sí. Esta suspensión de cultos va a ser lo que va a generar el levantamiento popular. ¿Por qué? Porque lo ven como una amenaza a la iglesia. Generalmente se ha hablado del detonante último, que es la famosa ley Calles, pero hay un hecho muy importante. Al igual que en todas las constituciones de orden liberal y progresista, la Iglesia nunca la reconoció, y no fue la excepción con la Constitución de 1917. Y por lo tanto, desde el propio año de expedición de la Constitución, tanto el artículo 3º, el artículo 5º, el artículo 130 y el 27 constitucional no fueron reconocidos por el episcopado mexicano. No reconocimiento al que se sumó incluso el Papa Benedicto XV. Bueno, por algo es que nosotros rompemos las relaciones con ellos y no habremos de tener relaciones con el Estado Vaticano desde 1929 hasta la época de Salinas. Para mí no fue en mi punto de vista, una guerra de la religión. Fue azuzada una masa fundamental de campesinos, de creyentes, por la jerarquía católica, por empresarios, por terratenientes, en donde la aplicación de estos preceptos de un Estado laico o de laicismo son representados como combate a la religión. Ahora, en la época de Calles, ¿cómo influye y cómo determina Estados Unidos, que finalmente no es un país católico, ¿verdad? ¿Qué tanto influye en este proceso? Contradictoriamente, el representante del gobierno norteamericano, protestante, ¿verdad? Dwight Morris, sobre el que ha escrito Carmen, que será representante oficioso para llegar a un acuerdo. Y va a ser un mediador entre los intereses del Vaticano y es un empresario, banquero del grupo Morgan, que en función del interés que tienen los Estados Unidos frente a intereses de carácter económico y político, puede haber una estabilidad. Hay que garantizar la estabilidad del país para las inversiones norteamericanas, entre otras cuestiones. Y a los únicos que no toman en cuenta son a los campesinos, a la cristiada. Así como los habían embarcado, los dejaron, ahora sí, literalmente a la buena de Dios. Porque los intereses de la iglesia, y así lo planteo, no eran los intereses de origen superior, sino intereses muy terrenales. Calles, que tanto ha aprendido y que tanto ha podido expresar a lo largo de los años siguiendo a los caudillos, también se da cuenta que la forma de poder perpetuarse en el poder no es siendo o volviendo a ser presidente, sino integrando a todos en el mismo corral, digamos, ¿no? No hay que olvidar que Calles va a enfrentar una de las crisis más severas, que va a ser el asesinato de Obregón después de haber sido presidente electo. Ante este asesinato va a quedar un gran vacío y los obregonistas van a ver a los callistas como los responsables del crimen y también van a ver a Morones y su grupo como los responsables del crimen. Entonces Calles va a jugar una carta genial, que va a ser negarse a ser presidente, a reelegirse en la presidencia, aunque se lo ofrecían. Pero la elección fue muy dura, ¿no? Sí, y entonces propone la creación del Partido de la Revolución, el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser una confederación de partidos. Mediante la creación de este partido, él va a lograr imponer en el CEN del partido a sus más leales seguidores, y esto le va a permitir que los callistas se fortalezcan y entonces todo el poder ya no va